Soy Héctor Alejandro Barceló, soy presidente del CREAT y rector del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Qué papel juega hoy en día la tecnología en la educación? Bueno, la tecnología es una herramienta más en la educación, tanto presencial como a distancia. Es una herramienta más y lo que siempre prevalece es la parte, más que la tecnología, es la parte humana. Realmente el trabajo que hace el que se va adiestrando, capacitando en educación a distancia, realmente es lo que hace que educación a distancia se convierta en algo trascendente y de una utilidad tremenda especialmente para formar, capacitar profesionales, pero también para llegar a una comunidad que a veces es imposible de llegar por la distancia y que requiere estar actualizada y perfeccionarse cada día, ¿no? En ese sentido, ¿cómo influye el manejo tecnológico en la asimilación de contenidos en programas de educación a distancia? Bueno, el manejo tecnológico, lógicamente, todo lo que es tecnológico nos permite con facilidad trabajar actualmente en educación a distancia. Cuando uno piensa que antes educación a distancia era enviar un video, material impreso, parece imposible en la actualidad, ¿no? O sea que todo lo que sea teleconferencia y todo lo que las plataformas, especialmente las plataformas bien desarrolladas, tienen un valor tremendo por todos los elementos que lo componen, ¿no? Es una herramienta muy grande, tanto para la web que estamos acostumbrados como para la web 2. De su experiencia en educación a distancia, ¿cómo ha contribuido la tecnología en el proceso de aprendizaje? Bueno, ha contribuido en el sentido de, podríamos decir, acelerar ese proceso de aprendizaje. Algo que hubiera sido con mucha dificultad lograrlo, con la tecnología se ha logrado algo que trabajar con una pizarra electrónica, trabajar con todos los elementos que ahora brinda la tecnología, realmente es una facilidad tremenda que antes no la teníamos, ¿no? O sea que hace todo mucho más, mucha más calidad, mucha más exigencia. La tecnología también hace que el que se capacite con educación a distancia, el que se forme, el que quiera aprender, realmente se aprende muy bien, porque la tecnología es muy exigente. El saber que un alumno ingresa a determinado momento, que en determinado momento interviene en un foro, que tiene que leer determinado trabajo para poder contestar lo que va a ser evaluado, eso requiere una dedicación muy grande por parte del alumno y lógicamente esa dedicación lleva al aprendizaje. ¿Y cómo se logra? Con la tecnología. La tecnología es una herramienta que ayuda tremendamente en el momento actual. ¿Es fácil llevar la tecnología a las personas o a las comunidades que están distantes? Bueno, es fácil porque no hay que solo aferrarse a internet o a la computadora. Por ejemplo, el celular, con los celulares, los teléfonos celulares, se puede lograr llegar a lugares que de otra manera no se podría llegar y se puede hacer inclusive formación de personal, capacitar recursos humanos y también, por ejemplo, en el caso nuestro del área salud, llegar a controlar enfermedades, decirle al paciente cómo un paciente hipertenso, qué es lo que tiene que hacer. A su vez, él puede en la computadora poner los datos de laboratorio, los controles que se le hacen periódicamente, o sea que la telefonía celular es tan importante y a lo mejor es el futuro
de la educación a distancia. ¿Qué significa virtualizar la educación? Virtualizar la educación significa, en realidad, la educación se virtualiza cuando uno piensa en la época más antigua, que era enviar material o trabajar realmente a distancia. Actualmente la educación a distancia es presencial, no existe distancia. La educación a distancia es lo mismo que estamos hablando ahora nosotros dos, es lo mismo, no hay distancia. O sea que la virtualización es una palabra que se utiliza porque todos hablamos de educación virtual, está perfectamente utilizada, pero en realidad es educación presencial, con una tecnología distinta, pero que los logros pueden ser hasta superiores a veces. Le doy un ejemplo. En un aula, a veces en una presencial, el alumno que está un poco distante del profesor, que está en una actitud pasiva, a lo mejor ni trabaja en el aula. En cambio, cuando está en una teleconferencia que es simultánea, sincrónica, la participación del alumno es activa y tiene que estar pendiente en todo momento de lo que se está desarrollando en ese aula virtual. O sea, se sigue usando el término de aula virtual, pero ya no es virtual, es real. Entonces, ¿cuál debería ser el perfil ideal de un profesor a distancia? Bueno, el perfil ideal, sí, ahí sí es muy importante, que el profesor de educación a distancia tiene que entender que no es lo mismo dar una clase como la daba actualmente o habitualmente en forma presencial, sino el que tiene que tener una capacitación muy grande para poder a todo ese entorno de aprendizaje, al ambiente de aprendizaje, poder utilizarlo. O sea, el profesor tiene que utilizar mucho el ambiente de aprendizaje, y para utilizar el ambiente de aprendizaje requiere una capacitación grande. O sea, no se puede trasladar una presencial directamente a distancia, porque ahí sí se cometería un error, ¿no? Pero si se trabaja como corresponde, el resultado es muy satisfactorio, es eficaz y eficiente. Hablemos de los alumnos a distancia. ¿Qué características o qué aprendizaje tiene la persona que está estudiando a distancia con el uso de las tecnologías? Bueno, el que está estudiando a distancia en un primer momento a lo mejor es una persona que está a lo mejor aislada, hasta que llega una etapa que pasan unos días de trabajar y empieza a integrarse, y se integra al grupo y al profesor y al tutor que lo controla continuamente, a veces más que cuando hay forma presencial. Presencial también se logra lo mismo, pero quiero decir que el alumno al principio puede ser reticente a eso, pero llega un momento que cuando se compenetra, cuando estudia lo que se le pide, cuando contesta, cuando se establece un diálogo casi familiar con el docente, con el tutor, se empieza a entusiasmar y los resultados son tremendamente buenos, porque en cierta manera él empieza a mostrar sus dificultades cuando a lo mejor en otros casos no se anima a mostrarlas, y ahí empieza a decir: tengo este problema, este otro problema. Se siente más seguro de mostrar su problema, y entonces eso redunda en un aprendizaje eficaz, ¿no? ¿Cómo se debería evaluar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje mediados por la tecnología? Sí, eso requiere tener buenos sistemas de evaluación. Podrá ser a lo mejor un sistema de múltiple choice para algo diario, pero luego tienen que ser sistemas muy bien pensados que como están ahora desarrollados los sistemas, prácticamente no hay ninguna pregunta que se repite, o sea que es continuamente las preguntas, el mismo sistema tecnológico permite una reelaboración de preguntas que hace que el alumno
no vaya a conocer la pregunta que se le va a hacer, sino realmente cuando se le pregunta va a tener que demostrar que tiene conocimiento. ¿Cuáles son las principales herramientas y programas que se están utilizando actualmente en educación a distancia? Bueno, hay muchos, pero por ejemplo las plataformas Moodle, con todos sus, podríamos decir, complementos como Articulate o si no el e-learning, bueno, hay una cantidad muy grande de complementos a las plataformas, ¿no? Pero siempre lo que más ha dado resultado es la interactividad, o sea, que no sea un e-learning así, podríamos decir, de leer simplemente y no tener comunicación con el tutor, sino que haya un intercambio constante. Eso es lo que más resultado da, o sea que cualquier plataforma que permita esto es buena, ya sea WebCity o Blackboard o las modificaciones de la Blackboard o la Moodle modificada, cualquiera son útiles. ¿Cuánto ha crecido la educación a distancia en la última década? Bueno, la educación a distancia, especialmente en los últimos 5 años, ha hecho un cambio muy, muy grande. O sea, en la última década el cambio, esto empezó en el año 2000, más o menos los cambios, y en los últimos 5 años se han incrementado tremendamente. Va parejo también con los procesos de evaluación y acreditación. Cuando la educación a distancia va buscando calidad y trabaja con evaluación y con acreditación de programas, se va perfeccionando. O sea, lo que se requiere cada día es que mundialmente se acrediten los programas, las carreras, realmente con estándares e indicadores muy exigentes, y eso va a elevar la calidad y va a hacer que sea confiable totalmente la educación a distancia, ¿no? ¿Cuántos países en América Latina cuentan con universidades que ofrecen educación a distancia? Y hay, por lo menos hay alrededor de 20 países de Latinoamérica que tienen educación a distancia. ¿Cuáles son los principales? Bueno, por ejemplo, Brasil, también tiene Uruguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Colombia. Colombia tiene un desarrollo muy, muy importante, que es uno de los más importantes. Ecuador es un ejemplo en educación a distancia. La Universidad Particular de Loja realmente fue siempre pionera y fue un ejemplo en la Argentina cuando recibíamos gente de la Universidad Técnica Particular de Loja, era palabras mayores, siempre fueron considerados ejemplos de gente muy bien preparada y capacitada para realmente hablar de este tema. ¿Cómo ha influido la educación a distancia en la tecnología y en el desarrollo de la tecnología? Y sí, ha influido muchísimo porque se hace muy exigente. Cada día lo que antes parecía que era suficiente, ahora para los educadores es cada día insuficiente, o sea, buscan más perfeccionamiento, entonces esto exige a la tecnología que cada día evolucione y haya nuevos. Por ejemplo, Illuminate es una de las, Articulate, son todos programas que se agregan a las plataformas por la exigencia de los mismos educadores, que ya no se contentan con lo que tenían, cada día quieren algo más.